Eran las palabras del presidente Mauricio Macri en una entrevista, que dio a La Nación y a otros medios en su viaje por Asia. Está Claudia Jaqueline para hacer un análisis sobre el momento que atraviesa el macrismo y cambiemos en este instante. Luciana, me parece súper interesante las frases que seleccionamos porque revelan básicamente el eje nodal de lo que es la definición de cómo hoy se planta el presidente de cara al año electoral. Claramente, ¿qué hizo? Por un lado, dice, es o el pasado y vuelve a entronizar la figura de Cristina Kirchner, más allá que él dice, nosotros no lo ponemos, dice en un momento, ella sigue ocupando ese lugar central, centraliza la oposición en esa figura, pone el contraste y le suma dos cosas. A ese pasado le pone la corrupción y el peronismo como estela protectora. Esa estela protectora que protege a la corrupción y es lo mismo que Cristina. Es decir, Cristina es el pasado, Cristina es la corrupción, el peronismo no quiere dejar de ser el pasado y sigue atado a esa estela de corrupción. Una especie de complicidad, ¿no? Una complicidad. Arma un esquema de... Y por el contrario, los argentinos lo que tienen es un proyecto de cambio. No hay un cambio, es un cambio que está en proceso, un work in progress, que él dice representarlo. Es decir, él no te ofrece futuro y él no se representa el pasado contra el futuro, sino como un proyecto de cambio. Presente continuo. Presente continuo, exactamente. Esto es lo que él dejó muy claro hoy en esa entrevista. Y en esa entrevista dice explícitamente que él va a ser el candidato a presidente. ¿Por qué lo dice? Todos dábamos casi por sabido que iba a ser el candidato. Pero ¿qué pasó? Pasó que la realidad no es tan benévola con el presidente. Y pasó que después de que se terminó de acordar que la provincia de Buenos Aires no iba a tener desdoblamiento, trascendió que una de las cosas que le dijeron a María Eugenia Vidal para que no insistiera con el desdoblamiento era, María Eugenia, si vos te adelantás y vas por la gobernación, nos quitas la chance de que si Mauricio no esté en condiciones de llegar, seas vos. Ah, entonces esa especulación es real. Esa especulación que opera como una forma de evitar que María Eugenia avanzara con su insistencia sobre el desdoblamiento, pero también como una especulación, yo te diría, una especulación de muy baja intensidad, una especulación altísimamente poco probable. Pero no deja de ser una especulación, no deja de ser un lugar. Como eso en algún punto trascendió, como eso se supo, el presidente necesita reafirmar que él va a ser el candidato. ¿Y por qué además? Porque se puso en duda con, y la economía que estos días tuvo estos sobresaltos, con el dólar que volvió a subir, con la inflación que fue más alta de lo que se esperaba y va a ser más alta de lo que se prometía, después que el propio presidente dijera que la inflación estaba cediendo, necesitaba que reafirmar esto. Y además, porque de alguna manera le rayaron el auto de la autoridad al presidente los dos episodios en los que el radicalismo fue protagonista esta semana, con la interna de Córdoba que va a haber contra la opinión del presidente que no quería, y la interna de La Pampa en el que el radicalismo le ganó al candidato del PRO. Esas dos cosas de alguna manera y le rayaron el auto a la autoridad presidencial, a esa autoridad que no se discutía, a ese liderazgo que era el liderazgo que nadie cuestionaba. Pero además, más allá de Macri, el liderazgo presidencial y casi el derecho adquirido de ir a una reelección por parte de un presidente estaba instalado en la Argentina en estos 35 años de democracia. Le planteaba recién a Juan Losiglia que ni en 2011 ni en 2015 el Frente para la Victoria, que tenía a presidente a Cristina Fernández de Kirchner y luego al candidato Scioli, fue a una interna. Iban con un candidato y en el caso de la reelección de Cristina iban con un solo candidato. Esto sería inédito de alguna manera, ¿no? En la primaria el presidente volviendo a demostrar. Depende para qué. Depende cuál es el objetivo. Depende qué es lo que necesites y cuál es el contexto. Eso es muy importante. ¿Por qué? Primero, sin duda que Macri, el propósito, la decisión y la voluntad la tiene desde el primer día que se presentó a la carrera presidencial, no del primer día que llegó a ser presidente el 10 de diciembre de 2015. Del primer día era ir por un segundo mandato. Claro.
Tanto es así que siempre, desde el mismo presidente hasta todos sus allegados más cercanos, hablaban de siempre los segundos mandatos de Mauricio son mejores que los primeros. Esa era casi una apelación mágica a un pensamiento mágico de que puede ser que no vaya bien, pero acuérdense que mejores son los segundos, ¿no? Este, por un lado. En segundo lugar, el contexto es diferente. ¿Por qué? Porque los liderazgos de Carlos Menem en primer lugar y de Cristina Kirchner en segundo lugar, o de Néstor, que lo delegó en su esposa como un bien ganancial, porque no tenía riesgo ahí. Digo, esos mandatos no tenían ningún tipo de amenaza ni interna ni externa. Caminaban hacia una reelección sin ningún tipo de riesgo de no alcanzarla. Primero porque el peronismo se disciplina ante el poder, se alinea y no tiene cuestionamientos. Y en segundo lugar, y sobre todo post-crisis de 2001, la implosión de los partidos políticos, el sistema político fue absorbido por la crisis de 2001 e hizo desaparecer prácticamente el sistema de partidos políticos de la Argentina, que recién se ha ido reconfigurando a partir de 2010. Pero hasta ese momento, la destrucción del sistema de partidos políticos de la Argentina hacía que no hubiera riesgo de que quien tuviera el poder tuviera alguna amenaza. Y eso es lo que pasó en las elecciones de 2011 y en las elecciones de 2007, donde en los dos casos ampliaron considerablemente respecto a la elección anterior su caudal de votantes, hasta llegar al paroxismo del 54%, porque enfrentaban a nadie. O sea, en la elección de 2007 enfrentaron a Roberto Lavagna y en la de 2011 a Lilita Carrió. Ninguno de los dos constituía un polo de atracción y había subsumido el kirchnerismo al radicalismo. Es decir, el sistema de partidos implosionados seguía estando presente. Diferencia sustancial con ahora. Primero, la fuerza nueva es el PRO y Cambiemos, con la adhesión del radicalismo. El peronismo sigue siendo una fuerza pero fragmentada, por ahora. Por ahora, ¿no? Está en vía de unificación. Por ahora. Creo que falta mucho. Creo que falta mucho para eso, pero de cualquier manera. Eso hace que este oficialismo sea un oficialismo débil. Claro. Y un oficialismo débil que además no tuvo los éxitos básicamente en el ámbito económico, ni siquiera tampoco la vocación política de ampliación de esa base de sustentación política. Entonces, hoy este gobierno, este oficialismo es el mismo, deteriorado por la crisis y porque lleva 3 años de gobierno con muchos desaciertos y con muchos desafíos y con algunos pocos logros. Es una coalición que sigue siendo la misma, no se amplió, no incorporó a nuevos, tiene grietas internas y a su vez tiene un exterior amenazante. Claudio, el radicalismo está oliendo debilidad, por eso propone una interna. Si no oliera debilidad, ¿no la propondría? El radicalismo lo que entiende, y me voy a anticipar algo que voy a escribir para el lunes, el radicalismo lo que entiende es que tiene que recrear este agrietado conglomerado oficialista, que no es una coalición de gobierno, tiene que recrear de alguna manera ese carisma que ha perdido, ese potencial que ha perdido y que tuvo en 2015. Y entonces, de alguna manera, recrear la PASO de 2015. Esto, más allá de los muchos matices, y hay muchos y muy interesantes para analizar, que es un poco lo que voy a tratar de hacer en mi columna del lunes, más allá de muchos de esos matices, básicamente yo te diría que en términos promedio es lo que piensa el radicalismo. Claro que, por supuesto, sale a desafiar a un presidente que no es el presidente cuyo dedo es todopoderoso y cuya marca es monopólica. No hay marca monopólica hoy adentro de Cambiemos, y se vio en las elecciones de las que estuvimos hablando, y se ve en el armado provincial, porque de hecho el PRO no pudo ampliar su base de sustentación fuera del distrito capital y provincia de Buenos Aires. Entonces, esto demuestra que hoy es lo mismo que hace 3 años y medio, pero un poquito más débil. Una última, 2 oraciones, pero 2 oraciones sobre Martín Lustó. Martín Lustó hizo
lo que se preveía quienes lo conocían y quienes hablaron con él antes del viaje que iba a hacer. ¿Por qué? Porque la percepción era que Macri lo llevaba al viaje de alguna manera para neutralizarlo frente a muchas especulaciones que había. Y que entonces él necesitaba, de alguna manera, per se, y por el ámbito al que pertenece, por el espacio al que pertenece, te lo acaba de decir Juan Nosiglia, necesitaba marcar dentro de la pertenencia cierta diferencia. ¿Qué hizo? Lo que se esperaba. Y además, porque Martín Lustó tiene como activo para la coalición y para el radicalismo su figura, que tiene peso por encima de la marca partidaria, pero tiene como contrapartida el costo de que tenés que cuidar esa figura porque es tu capital político. Muchísimas gracias, Claudio Jacqueline. Nos vamos a un